una aproximación. Orduan, Asier, cuando quieras. Vale. ¿Veis bien la pantalla? Ahora sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues yo os vengo a presentar lo que fue mi trabajo fin de máster del año pasado en torno a la financiarización en los hogares de 4 países de la periferia europea desde 2007. Bueno, ahora lo he cambiado hasta 2020, más que nada por los últimos acontecimientos, pero bueno, en principio el título original también era hasta la actualidad. Bueno, un simple índice de lo que voy a exponer a continuación. En principio, pues bueno, en una introducción, explicar un poco lo que motivó a este estudio. Posteriormente, varios tips sobre la revisión de literatura y ya el grueso central del trabajo, de lo que fue el trabajo, pues los objetivos e hipótesis, la metodología y el análisis de resultados. Y para concluir, pues las propias conclusiones y una serie de propuestas de líneas de investigación futuras que poder tomar. Bueno, en la introducción, pues lo que me llevó un poco a estudiar este tema, pues fue que los propios hogares pueden tomar un papel, ¿no?, inversor y otro deudor y ver cómo se pueden interrelacionar y cómo podían haber evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? En torno a estos estudios generalmente de vínculos entre los hogares y los mercados financieros, se suele hablar de una posible patrimonialización financiera generalizada y también en torno a estos países los procesos de endeudamiento que siguieron las economías, ¿no?, de la periferia de la zona euro. Esto llevó ambos motivos, llegó pues a la necesidad de estudiar la distribución de estos bienes y deudas y en concreto se tomó en torno a la posesión, ¿no?, a la tenencia de estos bienes y deudas. De aquí surgen las preguntas de investigación, que fueron dos y fueron cómo habían variado los bienes financieros o las deudas en torno al ingreso que tenían las familias. Desde 2007 hasta 2018. En la revisión de literatura acerca de la integración de las familias en los mercados financieros, pues bueno, lo clasifiqué en torno a dos visiones, ¿no? La visión ortodoxa, que haría referencia, digamos, al efecto riqueza y a la patrimonialización financiera generalizada de las familias, donde pues encontrarían los teóricos de la regulación, o Modigliani o Friedman, ¿no?, teóricos más cercanos, digamos, a las corrientes económicas ortodoxas, y acerca de la visión heterodoxa, se basaría en una crítica a esta patrimonialización financiera generalizada, a esta idea, y hablaría de los procesos de endeudamiento, dándole más poder, digamos, a la deuda que a los propios activos financieros y al ajuste salarial posterior vivido dentro de los hogares, ¿no? Y además intentaría muchas veces en alguno de los en varios artículos, papers, etcétera, se intenta dar un enfoque de clase mediante la distribución o la separación de los hogares en torno al ingreso o la riqueza que estos poseen. La mayoría de economistas que hacen este tipo de literatura, pues bueno, se podrían encuadrar, aunque no todos ellos, entre post-keynesianos y marxistas. Entre los objetivos del trabajo, el objetivo general fue examinar la distribución de posesión de deuda y activos financieros en los hogares según su clase social entre 2007 hasta 2018. Y los objetivos específicos fueron estudiar los posibles efectos sobre el ingreso disponible de los hogares o sobre el consumo, ¿no?, de la tenencia de estos bienes y deudas, establecer las diferencias y similitudes entre los diferentes países considerados y proporcionar una mirada de clase social a este estudio, a pesar de las limitaciones, ¿no?, que propiamente pueda tener estudiar la clase social en torno a, como ahora veremos en la metodología. Las hipótesis del trabajo, y quizás esto es un poco lo más enrevesado acerca de los bienes financieros, porque tuve que considerar un tipo de bienes, puesto que cuando se consideraban todos, muchas de las familias, o la mayoría de las familias, poseen algún tipo de bien, como por ejemplo un depósito. Y además la limitación de los datos estaba que el único activo financiero que se daba desagregado en ingresos eran las acciones. Además, en estos países, por ejemplo, hubo ciertas burbujas inmobiliarias
Y lo que hubiera sido también interesante hubiera sido estudiar cómo la distribución de las viviendas, sobre todo las que no eran residencias principales, sino las de las segundas viviendas, etcétera, pero esos datos no estaban desagregados según ingreso familiar. Entonces se tuvo que tomar las acciones. Entonces, la primera hipótesis hace referencia a que sí que hubo una disminución de la desigualdad de tenencia de acciones entre los años considerados, debido al descenso de la diferencia de posesión entre los hogares con mayor y menor renta. Al igual en la segunda hipótesis, se tomó el mismo signo, la misma dirección en torno a la deuda, ¿no? Que hubo una disminución de la posesión de la desigualdad, perdón, de posesión de deuda. Acerca de la metodología, 4 comentarios rápidos para pasar ya al análisis del resultado. En torno a los países elegidos, pues hubo 2 causas que llevaron a estos, y una fue el proceso de endeudamiento previo a la crisis, ¿no? Muchos relacionados con burbujas inmobiliarias, y posteriormente la intensificación de las medidas de ajuste salarial durante la recesión, durante el periodo desde 2007 hasta 2018. Además, este periodo se finaliza en 2018, puesto que en las encuestas, ¿no? que fueron el grueso de este estudio, la encuesta de finanzas y consumo de los hogares europea, el último dato pertenece a 2018. Y como excepción se marcan los indicadores macro que hay para observar, ¿no? cómo evolucionó antes de la recesión, antes de la llegada de la crisis financiera y posteriormente crisis económica con mayor amplitud, en 2002. Acerca de la clase social, pues bueno, el ítem utilizado ha sido la renta familiar, debido bueno, primero el motivo es por la alta concentración, ¿no? De los estratos más altos, tanto los percentiles como quintiles, de ingreso familiar, ¿no? Y a pesar de esto hay que señalar que obviamente tiene claras limitaciones, ¿no? Utilizar solamente la renta y no, por ejemplo, la riqueza o la relación contractual. En torno al análisis documental, pues bueno, ¿no? Se utilizó para la revisión bibliográfica y las medidas económicas que se aplicaban en estos países. Y el análisis cuantitativo, pues digamos que primero hay una serie de indicadores generales, indicadores macro, posteriormente, que es el grueso del análisis, unos índices de Gini, de posesión de activos financieros y de deuda, y por último unos indicadores según la relación contractual, que en la presentación no los vamos a analizar, porque además en uno de los países, en Grecia, no estaban disponibles. Sobre análisis de resultados, bueno, por último, el Producto Interior Bruto, por último, no. Un simple vistazo a esto, porque bueno, pues se puede observar, ¿no? Lo que ya se suele caracterizar de estos países, que una etapa previa hasta 2007 con tasas de crecimiento positivas y luego como va descendiendo hasta llegar a tasas negativas, ¿no? Hasta el año 2014-2015. Exceptuando el caso irlandés, hay que señalar que bueno, en 2014-2015 se produce un cambio en el impuesto de sociedades y llegan diferentes empresas tecnológicas, etcétera, que hacen aumentar el Producto Interior Bruto, aunque bueno, quizás no tenga las consecuencias que aparenta en términos de desarrollo. Pasando, ¿no? un poco a los índices de Gini, quería poner, no estaba en el trabajo, pero sí que lo tenía hecho, y enseñar cómo había evolucionado, ¿no? digamos, la distribución de posesión de residencia principal, ¿no? en relación a los quintiles de ingreso. Y es que en estos países, en la mayoría, exceptuando Portugal, desde 2013 hasta 2017, la desigualdad de tenencia entre los quintiles más altos y más bajos ha aumentado, aunque es muy próxima a cero. También hay que señalar que en el caso irlandés, por ejemplo, es la más alta de los 4 países considerados en 2017. Centrándonos ya en los activos financieros, uno de los indicadores, ¿no? que se suelen utilizar muchas veces desde el mainstream es el que relaciona, ¿no? activos financieros con el ingreso disponible bruto. Esto durante la recesión, a partir del comienzo de la crisis financiera, ¿no? en 2007, pues vemos cómo aumenta la relación.
Este aumento en parte está debido no por el aumento de los ingresos financieros, ¿no? en torno al ingreso disponible bruto, sino por la caída del propio ingreso disponible bruto y sobre todo a partir del año 2009-2010 en la mayoría de países. Acerca de los índices de Gini, ya contrastando la primera hipótesis, pues bueno, se puede observar como en todos los países disminuyó, ¿no?, la desigualdad de tenencia de acciones en este caso, que fue el activo financiero elegido, debido a la reducción, ¿no?, de esta diferencia, ¿no?, de tenencia entre quintiles con mayor renta y menor renta. Perdón. Pasando al caso de la deuda, y en el que quizás hay que esperarse un poco más y no solamente tener esa dimensión de posesión, de tenencia, sino un poco la monetaria desde un punto de vista relativo, como veremos posteriormente. Bueno, pues se puede observar como en el indicador que generalmente se suele utilizar en el endeudamiento, en relación al Producto Interior Bruto, estos países pues parece ser que tuvieron una burbuja de deuda hasta el año 2008 generalmente, ¿no? Y fundamentalmente 3 de ellos, exceptuando Grecia, que incluso se situaba por debajo de la media de la zona euro. Pasando al índice de Gini y volviendo a contrastar ya la segunda hipótesis, se observa como en Grecia, España y Portugal también, ¿no?, se volvió a experimentar una reducción de la desigualdad de la tenencia de deuda. Es cierto, por lo tanto, los hogares con la diferencia, ¿no?, de la deuda que tenían unos y otros, pues disminuyó en estos 3 países. Como decía, que también hay que tener una perspectiva quizás no monetaria, pero en este caso relativa, ¿no? Se ha representado varios ratios sobre el peso de la deuda y de los pagos por el servicio de la deuda en torno a los activos que poseían las familias y los ingresos que estas obtenían. En este caso se ha diferenciado para observar cómo es una diferencia notable cuando se excluye de este indicador al 10% con mayores activos o con mayores ingresos. Por ejemplo, resaltar el caso de España en 2003, en el caso de España en 2003, que tuvo un 49,3%, un 49,3% de los ingresos se dedicaron a pago de deuda, excluyendo ese 10%. Y el caso griego en 2017, que la deuda, el montante de deuda, era en torno a los activos que obtenía, era un 136,9%. Era más del 100% de los activos que tenía. Para cerrar el análisis de resultados, ver, bueno, la participación salarial, cómo descendió en relación al Producto Interior Bruto durante los años de la crisis, y cómo el propio consumo final y el ingreso disponible bruto no se mantuvieron durante los años de la crisis, sino que sufrieron en todos estos países, en la mayoría de ellos, sobre todo, una gran caída. Y como no, hasta 2014-2015 pues volvieron a tasas positivas que incluso no han sido, digamos, de la misma envergadura que los años anteriores a la crisis. Y para ir concluyendo, pues bueno, se intentó poner en evidencia cómo el avance de la financiarización no ha beneficiado a los hogares trabajadores de estos países, es decir, considerándolos los países con menores ingresos, y ya que estos no acceden a los mercados en busca de ingresos financieros por medio de bienes de esta naturaleza, sino a través de deuda. Este incremento de las obligaciones financieras, junto a la caída de los ingresos del trabajo, pues les provocó problemas de solvencia de deuda durante la recesión, sobre todo en 2013, en la mayoría de estos países. También se aleja la posibilidad, ¿no?, de darse un efecto de riqueza, al menos sobre las familias trabajadoras, ya que, bueno, el consumo, a pesar de haberlo visto en términos macro, se vio influenciado por la propia dinámica económica del momento. Y con todo esto, pues bueno, se pone en cuestión la patrimonialización financiera planteada por los teóricos de la regulación, al menos en estos 4 países, durante este periodo de tiempo. Entre los países, pues bueno, el proceso de financiarización dejó mayores efectos negativos tanto en Grecia como en España, con la crisis económica, y este último y el caso irlandés
son los que más se han visto las familias integradas en los mercados financieros, al menos desde la perspectiva utilizada, la de la posesión. Y bueno, como propuesta, pues propuestas de líneas de investigación futuras, pues poder realizar un análisis desde la dimensión del valor monetario de los activos financieros, ya que ayudaría pues, a tener una visión más amplia y poder obtener unas conclusiones más fuertes. Luego un estudio pormenorizado de cada uno de estos países que permitiría, pues, por ejemplo, concretar, ¿no? Con mayor detalle la clase social o conocer lo sucedido en la etapa de expansión, de creación de las burbujas que en muchos de estos países fueron de carácter inmobiliario. Y por último, pues bueno, dar continuidad a los planteamientos del documento con las siguientes encuestas, ya que puede ser interesante, ¿no? Observar el impacto de los últimos meses en todas estas dinámicas analizadas y ver cómo han continuado. Y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias, Asier. No te podemos aplaudir, pero te aplaudimos. Se oye un poco de eco, a ver si logramos oír bien. Vale, pues como hemos quedado, vamos a hacer las 4 presentaciones de forma continuada y finalmente el debate lo haremos conjuntamente, señalando a cada una del autor y autoras de los trabajos. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a Merche Larrañaga, que ha escrito la ponencia de Igualdad de Género y Financiarización, Nuevas Alianzas, que es una reflexión sobre los fondos de inversión y su implicación en temas de igualdad, de una comunicación que hemos realizado conjuntamente. Ay, Merche, nahi duzunean. A vos. ¿Se oye? Sí, se oye bien. Se oye bien. Vale. ¿Y se ve el PowerPoint o no? Se ve el PowerPoint. Se ve. Vale, ahora perfecto. Lo tienes que ampliar. Sí, está en visión. Vale. Bueno, y si no se amplía es igual también. Sí, lo puedes ampliar como lo hacemos siempre. Sí, vale. ¿No? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Sí, Vean. pero bai, baina igualdad. Igualdad, venga, ikusten da. Bai, hori da. Vale. Bueno, pues esta comunicación que hemos elaborado, como ha dicho Yolanda, entre Yolanda Jugueto y yo, es sobre igualdad de género y financiarización, nuevas alianzas. Para empezar, pues es el tema de las finanzas no ha sido objeto de mucho interés por parte de los estudios de economía feminista, probablemente porque con el tiempo se ha ido desdibujando la relación que tienen las finanzas con la calidad de vida de las personas, ¿no? El objetivo de esta investigación o de esta comunicación es iniciar una reflexión sobre la utilización por parte de los fondos de inversión de los objetivos e indicadores de igualdad de género. Y partimos de la hipótesis de que esta utilización puede ser un tanto perversa. Es una reflexión teórica y hemos recurrido a una revisión de bibliografía especializada y también a las páginas web de los propios fondos de inversión. Y las predicciones y estimaciones que se mencionan en el trabajo, pues obviamente no tienen en cuenta el tema de la COVID, no tienen en cuenta el tema de la crisis actual. El capitalismo financiarizado actual, los actores financieros pues han ido incrementando muchísimo el papel sobre el conjunto de los demás actores económicos y políticos. Así, por ejemplo, un trabajo reciente de la OECD especifica que el 41% de la propiedad de la capitalización bursátil está en manos de inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros. Y esto les confiere un poder enorme en la gobernanza tanto de las empresas como de los propios gobiernos. A comienzos de la segunda década del siglo XXI empiezan a cobrar importancia la consideración de factores medioambientales, sociales,
y de gobierno corporativo, denominados factores ASG, en las decisiones de inversión por parte de los inversores institucionales. Y esto se puede considerar que es un cambio, simplemente un cambio de estrategia para seguir manteniendo los márgenes de beneficio a largo plazo. Y en el ámbito de estas inversiones ASG, pues sobre todo al calor de que, digamos, los temas de género han cobrado protagonismo con las grandes manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres, el impulso del movimiento feminista o el aumento de la riqueza de las mujeres, pues las cuestiones de género han ido adquiriendo una importancia creciente. Aunque persiste, es evidente, una gran segregación vertical, pues cada vez un grupo pequeño de mujeres han ido accediendo a puestos de dirección de grandes empresas y han ido adquiriendo también rentas importantes y fortunas importantes, ¿no? Por ejemplo, son la mayoría estudios de bancos y de empresas privadas, pues cuantifican que un tercio de la riqueza mundial en la actualidad puede estar en manos de mujeres. El banco Barclays estima que hay 39.000 mujeres en el mundo que poseen una riqueza superior a los 30 millones de dólares, y en el mismo estudio se dice que de la riqueza que se espera de aquí a 2025 en el Reino Unido, pues el 60% se concentrará en las mujeres, ¿no? Entonces, nos preguntamos si también la incorporación de estas pocas mujeres a la dirección de algunas grandes empresas está ejerciendo algún cambio en la estrategia de estas inversiones que apuestan más por responsabilidad social, etcétera, ¿no? Y también, porque también hay estudios que indican que las mujeres pueden estar interesadas en inversiones en sectores como la educación, el sanitario, etcétera. Entonces, pues se han ido fomentando las inversiones en denominados fondos de igualdad de género, y pues estas inversiones han sido fomentadas también por estudios académicos, informes institucionales y de las propias entidades financieras que fomentan las altas expectativas de estas llamadas inversiones de género, ¿no? Y entonces, en el ámbito de las empresas, pues lo que se subraya fundamentalmente es que la diversidad, sobre todo en los puestos de dirección, es importante para la creación de valor en las empresas, y que la rentabilidad de las empresas, la rentabilidad de las empresas que son diversas en los puestos de dirección, es superior a la de las demás. Y desde un punto de vista macroeconómico, pues organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la OIT pues subrayan los efectos positivos que tienen también la igualdad de género en el crecimiento o pérdida de crecimiento de los países. Por ejemplo, la OIT resalta que reducir la disparidad entre los sexos un 25% permitiría aumentar 5,8 billones de dólares la economía mundial. Y hay así pues bastantes estudios en esta misma dirección, ¿no? Todo esto ha impulsado la aparición de fondos especializados, digamos, en igualdad de género, ¿no? Entonces, estos fondos pueden invertir en empresas que tienen un buen comportamiento en términos de igualdad o en países, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, en 2017 surgió un fondo Lixor con domicilio en Luxemburgo y que replica pues, un índice de igualdad de género, ¿no? Y es aquí donde adquieren importancia todo el tema de indicadores de género que hasta ahora eran, por decirlo de alguna manera, un tanto inofensivos, ¿no? Es decir, este índice, por ejemplo, pues está constituido por 150 grandes
grandes compañías que se comportan bien en términos de género. En 2018 surgió, que es el año del Me Too, pues surgió también un fondo AXA, también con sede en Luxemburgo, y en el Estado español, pues en 2018 el Banco Santander fue pionero en el lanzamiento de un fondo de igualdad también, especializado en estos temas, ¿no? Entonces, y en todo esto, pues el tema de indicadores de género, como he comentado, adquiere una importancia creciente, y en este sentido los indicadores de género clásicos, que son casi todos los indicadores que se utilizan, tanto de empresas como de países, son indicadores compuestos, pues adquieren mucha importancia. Y los indicadores de organismos internacionales, como los que tenéis ahí del PNUD, del Fondo Económico Mundial o del Instituto de Igualdad de Género de Europa, pues adquieren, son importantes porque son como un faro o una guía para la construcción de indicadores de empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente pues adquieren una importancia que no tenían, y así, por ejemplo, para Ruanda situarse en el top 10 como está hoy en día en el índice de brecha global de género, además de una cuestión de prestigio, puede significar la entrada de inversores institucionales al país, ¿no? Entonces, bueno, pues los fondos de inversión, muchos de estos fondos lo que hacen son replicar índices, y entonces invierten en grandes empresas que están incluidos en estos índices, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí el interés de muchas empresas en incluirse en estos índices, y por tanto en tener buenos indicadores de género. Estos índices normalmente, índices compuestos, se dividen en ámbitos, y dentro de estos ámbitos pues hay muchos indicadores, ¿no? Y entonces ahí es donde adquiere mucha importancia el qué indicadores se eligen y cómo se definen esos indicadores, ¿no? Y la mayoría en el repaso que hemos hecho nosotras de diferentes índices de igualdad que se utilizan para estas inversiones, pues los ámbitos, aunque los indicadores puedan ser diferentes, ámbitos comunes que tienen estos índices son relativos a los puestos de dirección, a la remuneración, conciliación y planes de igualdad. Entonces, como reflexiones finales, pues lo que nos preguntamos, lo primero que decimos es que, bueno, pues ahora podemos decir que el feminismo está de moda y vende bien, pero esto puede tener un efecto perverso, que es la utilización en su propio beneficio de la igualdad por parte de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y entonces, pues nos preguntamos, y la respuesta es que no, que si estas inversiones pueden ser calificadas con ligereza como inversiones feministas, ¿no? Y también pues ahí puede haber intereses de ejecutivas muy concretas, que son unas élites, por mejorar su situación y por cerrar las brechas de género, pero olvidándose de que muchas veces pues estas empresas contribuyen al empobrecimiento y la explotación laboral de la mayoría de los trabajadores, ¿no? La cuarta ola se caracteriza, el feminismo, entre otras cuestiones, entre otras características, parece que tiene la de que la resistencia al actual sistema capitalista de corte neoliberal, y entonces pues estas inversiones financieras lo que han contribuido es precisamente a apuntalar el capitalismo neoliberal, y por tanto es poco probable que contribuyan a un cambio de modelo. Por otra parte, estas inversiones financieras se dirigen fundamentalmente a grandes empresas transnacionales, que son también las empresas que se han beneficiado, y que han sido grandes agentes y grandes beneficiarias del proceso de
del proceso de desregulación, ¿no? Entonces, bueno, pues... y luego, por otra parte, pues también se apuesta en la actualidad por un feminismo del 99% y en este caso el discurso en el que se basan estas inversiones de género busca visibilizar y empoderar a una élite pequeña de mujeres y apuesta por mejorar su representación en un círculo privilegiado de poder, ¿no? Y entonces, pues entendemos que el compromiso real de las empresas por la mejora de las condiciones salariales y las condiciones de vida de mujeres y hombres conllevaría no solo analizarlas, por ejemplo, en el ámbito de las remuneraciones, no solo a tener en cuenta las brechas salariales, sino también a tener en cuenta salarios dignos para el conjunto de la plantilla. Es decir, que habría que ir no solo, entendemos que es muy peligroso que estos índices que se utilizan para las inversiones se basen exclusivamente en brechas de género, ¿no? Y luego, pues simplemente que comentar que es no tiene mucho sentido considerar que estas inversiones son éticas o son positivas o son feministas o lo que sea, cuando mayormente se dirigen a grandes empresas transnacionales que de manera general y sin ánimo de generalizar del todo, pues contribuyen escasamente pues a los ingresos de los estados para sufragar los gastos públicos, ¿no? Y no pueden considerarse de ningún modo pues inversiones éticas, ¿no? Para eso pues habría que recurrir a otro tipo de inversiones como son las de las inversiones éticas o de la banca ética. Sin más, eskerrik asko. Eskerrik asko, Merche, por ajustarte además a los tiempos también, aunque habíamos dado 2 minutos o 3 más, ¿no? Hasta los 15 minutos, pero bueno. No si luego pero hondo. Si surge alguna duda o alguna pregunta, siempre al final vamos a poder hacerlas, o sea que os hondo. Mira, Esker. Vale, pues vamos a pasar a la tercera comunicación que la va a presentar Juan Barredo, en la que nos va a hablar de la oferta monetaria indígena, ya se me había ido un poco el tema, endógena, vía libre al crecimiento sostenido. Juan, cuando quieras. Vale. ¿Se me oye bien? Se te oye. Vale, si en algún momento se me baja el volumen o así, porque sé que con este ordenador me ha pasado, me lo indicáis por favor y repito la frase que haya perdido. Perfecto. Voy a poner esto en pantalla completa. Así lo haremos, Juan, tranquilo, Gracias. te avisamos. Qué ricasco. Que bueno, en mi presentación, que está relacionada de entre las 4, complementaría a la de Eduardo Garzón, que va posteriormente. Es una presentación de carácter teórico en la cual intento esquematizar en base a la literatura económica pues, los trabajos hechos en el sentido de que presento en este título. Oferta monetaria endógena, vía libre al crecimiento sostenido, así como interrogación un poco provocativa. A ver, creo que se puede poner. Esto es lo que yo quería. ¿Veis ahora completo, no? Sí, sí, vemos. Menos esto, vale. Bueno, entonces como punto de partida, en esta presentación yo voy a asumir que la oferta de dinero es elástica y que se adapta a la demanda de financiación de operaciones de crédito, de consumo y de inversión. Esto sí que supone un progreso a la hora de subrayar que la cantidad de dinero está asociada a los niveles de actividad y no tanto a los niveles de precio, y para reivindicar el rol del Estado en la misión de relanzar la economía nacional, sobre todo en épocas de crisis. Y voy a poner 2 ejemplos que son extremos, absurdos y básicos. El gasto de 1.500 euros por parte de un Estado en un nuevo contrato de trabajo no solo no provoca el derrumbe de la economía nacional, sino que seguramente amortigua el PIB, ya por no hablar de los efectos positivos a nivel social. El segundo ejemplo es más extremo, absurdo, pero también es útil. Si el Estado, por medio de préstamos del Banco Central, sube el salario de todos los funcionarios a 100.000 euros al mes,
no estará multiplicando la riqueza, sino que estará multiplicando así de forma inmediata los medios de pago. Esta política podría causar efectos inflacionarios, frenar la acumulación de capital, disparar el déficit exterior, depreciar la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Yo quiero ahondar en el campo que se abre entre estos dos casos extremos para determinar bajo qué circunstancias este vínculo positivo que hay entre la emisión de dinero y la variación del nivel de actividad, pues se puede romper o se puede diluir. ¿Vale? Tomando la definición de Moore, de Basil Moore, que es un postkeynesiano de referencia en este ámbito, quiero resaltar dos aspectos fundamentales de la endogeneidad de la oferta de dinero crediticio. Primero, que su carácter descentralizado, es decir, la emisión de dinero nace de las relaciones fundamentalmente privadas entre bancos y familias, empresas, Estado y demás. Y en segundo lugar, que el Banco Central no puede determinar, pero sí puede influir en la cantidad de dinero en circulación. Hasta ahora, cuestiones básicas. Este aspecto entonces es recordado frecuentemente desde enfoques heterodoxos, diversos a la hora de reclamar que el dinero no es neutral y que un manejo correcto del dinero permite asegurar altos niveles de crecimiento y también de empleo. Sin embargo, que la oferta, bueno, aquí en la parte inferior tenéis algunos de los múltiples trabajos que se han hecho al respecto desde diferentes enfoques más de corte keynesiano. Decía que entonces que la oferta monetaria, que sea endógena o que no sea endógena, no constituye per se una teoría económica. Sigue siendo este un aspecto más bien técnico, si acaso una hipótesis, sin un desarrollo teórico asociado acerca de los patrones de funcionamiento de esa economía, en este caso, economía capitalista. Así se explica que dicho rasgo pueda ser compartido no solo por estos enfoques que he mencionado antes, sino también por enfoques que, al fin y al cabo, reivindican la neutralidad del dinero en el medio y largo plazo. Y que al final dirían que en el largo plazo más dinero solo lleva a más inflación. O sea, incluso estos enfoques también, en algunos casos, defienden que el dinero puede ser endógeno. Incluso, por ejemplo, tenemos aquí a Milton Friedman y compañía. Entre la afirmación extrema de que la oferta de dinero elástica permite asegurar niveles constantes de pleno empleo y la simplificación según la cual cada incremento en la emisión lleva a incrementos en el nivel de precios, yo pretendo mostrar algunas condiciones bajo las cuales la asociación positiva entre emisión de dinero y variación del nivel de actividad se rompe o se diluye o se suaviza. Para ello me hace falta apoyarme en una teoría. Y yo tomo aquí dos elementos que encuentro en la teoría marxista, pero que de forma puntual también he encontrado en otros enfoques más de tipo postkeynesiano. En primer lugar, del lado de la demanda agregada, la emisión del crédito va asociada también a la condición de su cancelación y, por lo tanto, a la destrucción del medio de pago creado. La emisión de crédito crea dinero, la cancelación de crédito destruye dinero. En este sentido, si se emite, pero posteriormente no se cancela, o sea, no se destruyen los créditos, esto puede provocar problemas inflacionarios, sobre todo si se hace de forma desproporcionada. Además, del lado de la oferta también hay límites de cara a reaccionar a los incrementos en la demanda, o al menos a seguir a la demanda al mismo ritmo. ¿Cuáles son estos límites? De nuevo, desde literatura keynesiana, postkeynesiana, teoría monetaria moderna, estos límites son la cantidad de recursos disponibles en un momento dado. Puede ser mano de obra, pero puede también ser, de forma más general, la capacidad utilizada, la capacidad instalada y utilizada. Desde una perspectiva más marxista, y yo entonces aquí tomo el trabajo de Anwar Shaikh, yo propongo prestar más atención a la rentabilidad de la economía como el factor limitante del crecimiento.
Entonces, la tasa de rentabilidad no sería la principal reguladora de la inversión privada, incentivándola si la tasa de ganancia sube y hundiéndola si la tasa de ganancia baja, sino que también muestra el excedente disponible para la acumulación de capital y, por lo tanto, para conseguir alcanzar un crecimiento máximo sostenible. Y aquí sostenible que no se entienda, no hay ninguna connotación de tipo ecológico, sino más bien referida a aumentos incontrolados del nivel de deuda, inflación y demás. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, me he permitido exponer de forma extremadamente sintética y esquemática diversas condiciones bajo las cuales la estrecha relación entre emisión de dinero y variación del nivel de actividad pues se puede romper o se puede diluir. Para ello he realizado dos tablas distinguiendo. En una primera tabla he tratado la emisión de crédito de una institución privada a un agente privado, empresas, familias, lo que sea, y en una segunda tabla he puesto ya, he reflejado la emisión de crédito de una entidad pública, fundamentalmente el Banco Central, para una entidad pública como gobierno que quiere hacer una política fiscal expansiva. Entonces, analicemos esta primera tabla. ¿Veis el ratón, no? Me imagino que sí. El silencio quiere decir que sí. Sí, sí, sí. De acuerdo, gracias. Se ve. Vale. En verde tenemos un caso típico de acumulación de capital a niveles altos propiciada por una evolución favorable de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es alta, los niveles de inversión en relación a la rentabilidad, a la tasa de ganancia, son altos, entonces hay un crecimiento alto y posibilidad de una inflación moderada. En este caso, primer caso, la relación entre emisión monetaria y crecimiento es fuerte. Estoy simplificando, pero creo que vale el razonamiento. El caso opuesto sería este de rojo. En la parte inferior a la derecha, por si acaso. El caso típico es el caso típico de una crisis, con caídas tanto en el nivel de rentabilidad como en el nivel de inversión. Ni los bancos quieren dar crédito, ni las familias y empresas tomarlo, salvo para aliviar problemas de liquidez, solvencia y demás. Aquí también se mantiene la relación entre las dos variables. Una emisión monetaria a la baja asociada a una menguante voluntad de invertir o a un menguante nivel de actividad económica. De los otros dos casos voy a señalar este de arriba a la derecha, en el cual hay una tasa de rentabilidad a la baja con una tasa de inversión que, bueno, puede subir, mantenerse o bajar, pero más lentamente que lo que baja la tasa de ganancia. En este caso, al caer la rentabilidad se reduce la posibilidad de crecer, como he dicho antes. Por tanto, la emisión monetaria se traducirá en mayor medida en un aumento del nivel de precios y en menor medida en el impacto en variación del nivel de actividad. Esto sería un caso más propio a los años 70-80 en Estados Unidos y en parte de Europa. Por último, figura aparte, ya antes de la conclusión, figura aparte la tabla de los escenarios posibles a partir de una financiación por parte del Banco Central de una política fiscal expansiva. Lo he puesto aparte justamente por el privilegio que tiene el Estado a la hora de recurrir al Banco Central, suponiéndole una soberanía monetaria, lo cual no es el caso de la eurozona, pero tiene ese privilegio de financiarse de forma ilimitada con dinero nuevo del Banco Central. Se puede admitir de forma general, lo señalo aquí, que la política fiscal del Estado es eficaz a la hora de reactivar el gasto privado, mejorar las expectativas de rentabilidad y, por tanto, de incrementar los niveles de inversión privada. Repito, esta explicación en la parte izquierda de la tabla. Pero también podemos asumir que el gasto del Estado puede no animar a familias y empresas y, por tanto, la emisión monetaria no se acompaña de incrementos en los niveles de actividad. También es cierto que no se tiene por qué producir ningún episodio inflacionista en este caso. De hecho, el dinero inyectado por el Estado puede ser utilizado por los agentes privados, empresas, familias y demás para mejorar la posición financiera de cada uno, para desapalancarse, para atesorar y demás. Esta sería la situación intermedia. Y luego hay dos casos desfavorables, claramente desfavorables o más desfavorables que el intermedio.
Si el gasto público es desproporcionado y el nivel de acumulación está en declive, sí que debemos suponer que la inflación como posible consecuencia. En este caso, la emisión de dinero sigue siendo endógena, sigue siendo técnicamente ilimitada por esa capacidad que tiene el Estado de recurrir al Banco Central, pero en vez de encontrar un impacto positivo en el crecimiento económico, podemos observar incrementos en el nivel de precios. Finalmente, si el Estado financiara, por ejemplo, políticas de empleo público con salarios exorbitantes, como el ejemplo que he puesto antes con el salario súper disparado, que era exagerado, pero que vale como explicación, en este caso, este gasto público y esta regulación pública podría entorpecer la acumulación de capital privado y entonces bueno, ser incluso negativo y profundizar la crisis. Son dos tablas que esquematizan y simplifican bastante porque luego hay multitud de escenarios que combinarían varios subcasos, pero bueno, que creo que es útil al menos para sentar algunas bases del debate. Ya como conclusión, quiero subrayar que el carácter endógeno de la oferta de crédito es un rasgo muy a tener en cuenta si se quieren estudiar las grandes dinámicas de acumulación y de distribución y demás de las economías capitalistas. También reivindico la eficacia de instrumentos como la política fiscal a la hora de relanzar o incluso de modelar la acumulación de capital. Pero no obstante debe quedar claro que las relaciones de producción dominantes son las capitalistas y que ello condiciona enormemente la capacidad del Estado, más allá de su capacidad ilimitada de crear dinero. Las potenciales tensiones que acaban emergiendo hacen manifiesta la imposibilidad de hacer totalmente compatibles dos lógicas diferentes, la del interés público y la de la rentabilidad privada. Bueno, esto sería todo. Creo que dándole aquí al ESC ya dejo de compartir, ¿no? Todavía no. ¿Todavía no? Suri, a ver. Estás en ello. Sí, lo voy a intentar. A ver, cerrar todas las pestañas. Venga. Vale. Sí. Ahora sí, ahora Muy bien. podemos aquí. Sí, ahora sí. Perfecto, Juan. Además, has respetado muy bien el tiempo, esos 15 minutos, para darnos esta introducción tan interesante sobre el carácter endógeno de la oferta monetaria. Y ahora vamos a pasar a la ponencia de Eduardo Garzón sobre el dinero como herramienta de dinamización económica. Eduardo, cuando quieras. Esa voz, si activas el micrófono, vale. Sí. Perfecto. Perdón. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por las presentaciones anteriores. Estoy aquí intentando compartir la pantalla. No sé si lo estoy consiguiendo. Sí. Bien. Ahora sí. Sí, ya está. Vale. Y el cambio de diapositivas también, ¿no? Sí, vale. Se ve bien. Muy bien. Lo digo porque en algunas ocasiones compartir se ha quedado la pantalla congelada. Bueno, como decía Juan, mi presentación y la suya son complementarias, pero no por casualidad, sino porque es que lo habíamos pensado así, incluso también con la presentación de Mario del Rosal, que al final no ha podido participar. Pero en cualquier caso, como veréis, son complementarias entre la suya y la mía, o podríamos decir que tratan el mismo tema, aunque tengamos conclusiones diferentes, como ahora podréis ver, ¿no? Entonces, la tesis de mi presentación es que el dinero se puede utilizar de una forma política para conseguir objetivos tales y muy ambiciosos como el pleno empleo, pero no solo ese tipo de objetivos. Pero esto contrasta claramente con las visiones ortodoxas a las que estamos acostumbrados, en la que se presenta el dinero como una especie de velo, ¿no?, de las transacciones y que no debe ser tenido en cuenta, que es absolutamente neutral para la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, parto claramente, por dejarlo claro, de un enfoque heterodoxo en el que el dinero es mucho más que eso y que, además, en nuestras economías monetarias todas las transacciones están denominadas en dinero, en unidades de cuentas con las que trabajamos, y por lo tanto el dinero y la actividad económica, la producción de bienes y servicios, distribución y consumo va ligado inexcusablemente, ¿no? Y hago un énfasis sobre una concepción del dinero diferente a la que ha hecho Juan, que se ha centrado en esa naturaleza endógena del dinero como crédito o dinero bancario,
pero yo me centro más en otro tipo de dinero, que sería el que crea el Estado. Bueno, Juan utilizaba, por ejemplo, el Banco Central, ¿no?, como emisor del dinero, pero aquí utilizaré de forma equivalente la del Estado. Entonces, bueno, ¿cuál es esa naturaleza del dinero a la que me estoy refiriendo? Es básicamente que es, lejos de ser una mercancía o algo que se referencia en una mercancía como el oro o cualquier otro tipo de material, sería simplemente un pasivo financiero o una deuda, y que por lo tanto vincula a dos partes: a la persona que se ha endeudado, persona o agente económico que se ha endeudado, y al mismo tiempo a la otra persona que es acreedor de esa deuda, ¿no? Entonces, fijaos que esto es un análisis que ya desde hace muchísimo tiempo se vino barajando y explorando. Otra cuestión es que no tuviese suficiente difusión y no, evidentemente, no prosperara en el debate académico, pero ya en 1913 el economista del que os pongo ahí, Mitchell Innes, hizo un estudio muy elaborado y muy completo sobre la naturaleza de crédito del dinero, ¿no? Y ya os estoy diciendo que hace más de 100 años, y además totalmente útil para las economías modernas como las actuales, ¿no? Claro, esa es una visión del dinero que te permite decir, oye, pues el dinero se puede crear a simple voluntad, porque al ser simplemente una deuda, que es un compromiso de pago, oye, yo te pagaré, ¿no?, con la unidad de cuenta que determine, entonces todo el mundo lo puede crear. Pero claro, que lo cree yo y le diga a alguien, oye, pues me comprometo a pagarte algo en el futuro a cambio de que me des valor en el presente, pues será aceptada por las personas que se fíen de mí, por todos mis amigos, algunas personas que confíen en mi palabra, pero poco más, ¿no? Lo mismo ocurre con las pequeñas empresas e incluso con las grandes. Crean un dinero, pero no son capaces de lograr que todo el mundo utilice ese dinero, entendido como deuda. Sin embargo, el Estado tiene una capacidad que está por encima de todos esos agentes económicos a los que me he referido, y es que impone una obligación tributaria sobre esa unidad de cuenta, sobre ese dinero que crea el Estado, con lo cual fuerza a la gente a utilizar su dinero, porque para poder pagar los impuestos a los que nos obliga el Estado a través de sus diferentes figuras tributarias, necesitamos demandar esa... Uy, ¿ha pasado algo? ¿Alguien ha empezado ¿Alguien a ha tocado compartir? algo? Alguien ha empezado a compartir la pantalla y por eso... Yo no he tocado nada, pero han abierto una pantalla que es... A ver, Sí, a ver igual cómo alguien va esto. compartió su pantalla sin querer. Eduardo, si puedes volver a compartirla. Estoy dándole. Ah, qué susto, he pensado que había aquí una mano invisible. Pero no sé ahora si lo veis. Sí, lo vemos. Vale. Entonces, como decía, el Estado tiene una prerrogativa que va más allá de cualquier agente económico, que es que puede imponer por la fuerza el pago de tributos denominados en su unidad de cuenta, con lo cual obliga a la gente a utilizar su dinero. Esa es una forma de lograr que ese dinero sea aceptado en términos generales, no solo por los amigos o conocidos que se fíen de esa palabra, sino por todo el mundo que sea contribuyente, incluso más allá, ¿no? Si confían en que ese dinero va a ser útil, no va a perder valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que me refiero en esa diapositiva con la pirámide de deuda. O sea, cualquiera puede crear su propia deuda, pero en la cúspide de la pirámide está el Estado gracias a su capacidad de imponer tributos. Fijaos que esta definición que utiliza Michelin y que, al fin y al cabo, no lo he dicho, pero es la teoría chartalista de Friedrich Knapp, un economista alemán del que se le otorga este nombre, ¿no? El dinero chartalista, que sería un dinero como criatura del Estado, no un material, sino una deuda del Estado que impone a través de la imposición de tributos por la fuerza. Ya fue incluso señalada por Adam Smith, que en la vida vincularíamos con este tipo de enfoque, pero bueno, os traigo una cita en la que se puede ver, ¿no? Un príncipe, que se puede ver en el libro de La riqueza de las naciones, un príncipe, al promulgar que una proporción determinada de sus impuestos debe ser pagada con un dinero papel de un determinado tipo, puede dar un valor determinado a ese papel dinero. Lo que está diciendo es que la gente va a verse obligada a utilizar ese dinero y por lo tanto eso va a tener valor. Por eso la gente utiliza ese dinero que en realidad es una deuda del Estado y que intrínsecamente no tiene ningún tipo de valor, ¿no? También era bastante entendido. Bueno, esta concepción fue utilizada por Keynes y por un montón incluso por Paul Samuelson y muchos economistas de la época, pero aquí os traigo otra cita de la Enciclopedia Británica de 1946, en la que la definición del dinero, para no leerla,
es lo mismo. El dinero es algo que es utilizado, es una deuda de alguien, pero que se impone a través de la imposición de tributos. Por lo tanto, cualquiera que tenga la potestad de imponer tributos puede crear dinero y lograr que sea aceptado de forma generalizada, ¿no? Como digo, esto bastante entendido en aquellos años. De hecho, Minsky, economista que todos conocemos, lo vincula y creo que hila más fino que los economistas que he mencionado y que también Knapp al trabajo. Y dice, oye, claro, ¿por qué el dinero tiene valor? El dinero ese que crea el Estado tiene valor, aunque se paguen impuestos, porque eso tampoco nos dice mucho. Lo vincula con el trabajo, es decir, la gente para poder pagar los impuestos tiene que trabajar, porque no tiene ningún otro medio de conseguir el dinero, y en esa actividad de esfuerzo físico e intelectual lo que está haciendo es generar valor real, porque evidentemente eso es lo que permite que vivamos mejor, etcétera, etcétera. Y ahí está el vínculo entre la imposición de tributos y el valor del dinero que crea el Estado a través de esa aceptación generalizada por parte de esos tributos, ¿no? Fijaos que esto es algo que también señala Karl Polanyi y un montón de antropólogos cuando analizan lo que ocurría en los imperios coloniales del siglo XIX, ¿no? Sobre todo el Imperio Británico, pero no era el único. Cuando llegaba a África, cuando llegaba a partes de Asia, lo que hacía era encontrarse con tribus que no tenían vínculos monetarios con sus actividades, operaban con trueque, operaban con deudas, pero no utilizaban ningún tipo de moneda impuesta por una autoridad estatal. Y la única forma que tenían de obligarlos a trabajar para sus cosechas, para su imperio, etcétera, etcétera, al margen de la violencia claramente, pero eso tiene un límite y tiene mucho coste, era imponer por fuerza el pago de tributos. Y esto es analizado por muchísimos antropólogos, hay evidencia hasta aburrir, se ponían tributos en cada una de las chozas y entonces, como tenían la obligación de pagar esos tributos con la moneda establecida por el imperio correspondiente, si tenían que pagar unos tributos en libras, tenían que obtener libras de alguna forma, entonces la gente no le quedaba más remedio que trabajar para el Imperio Británico, las cosechas, lo que fuera, cobrar esas libras y pagar los impuestos. Por lo tanto, la propia imposición de los tributos, por medio evidentemente de cauces coercitivos, lograba que la gente acabara trabajando y utilizando este canal monetario, el de necesito pagar los impuestos con esta moneda, sí que necesito la moneda. ¿Cómo tengo la moneda? Trabajando. Otra vez el vínculo entre los impuestos y ese dinero con el trabajo, ¿no? Ese dinero en el que se pagan los impuestos. Entonces, fijaos que desde este punto de vista, toda aquella persona que está desempleada es porque está demandando dinero. Al fin y al cabo, los desempleados de hoy día lo que quieren es ganar dinero porque lo necesitan para pagar impuestos, pero para comprar bienes y servicios para poder desarrollar sus vidas. Por lo tanto, de ahí que desde este enfoque, sobre todo el neochartalismo como se conoce o teoría monetaria moderna, se diga que el desempleo no es nada más y nada menos que un fenómeno monetario en el sentido en el que hay gente que demanda dinero. Ya está, por decirlo, por ser provocativo y polémico. Pero quiero que se entienda, o sea, si tú consigues que toda esa gente tenga un dinero a cambio de lo que sea, logras ya acabar con ese desempleo. En lo que sea, evidentemente, me estoy refiriendo al trabajo, ¿no? Cada una de las personas que hoy día están desempleadas lo que están demandando es un salario nominado en una unidad de cuenta que les permite desarrollar su actividad social y humana en una región determinada en la que tienen que pagar los impuestos en esa unidad de cuenta y además los bienes y servicios se compran en esa unidad de cuenta. Por lo tanto, de aquí hay una conclusión que se inspira también en trabajos de Minsky, como el empleador del último recurso, que es, oye, si el Estado tiene la capacidad de crear el dinero porque es una deuda suya y además logra imponer por la fuerza su aceptación generalizada, lo único que tiene que hacer el Estado es crear dinero para dárselo a toda esa gente desempleada a cambio de que realicen un trabajo. Entonces están logrando emplear a todo el mundo que está hoy día desempleado simplemente a través de ese mecanismo y estás llegando al pleno empleo simplemente a través de ese mecanismo. Porque hacer el desempleo, pues una situación en la que la gente demanda dinero a cambio de trabajo, el Estado puede lograrlo por esa emisión monetaria a la que me refería, ¿no? Entonces, y aquí lo quiero vincular, ya voy terminando, lo quiero vincular con lo de Juan. Estoy haciendo especial hincapié en la naturaleza chartalista del dinero, es decir, el Estado establece una unidad de cuenta, impone tributos, etcétera, etcétera, y logra su aceptación generalizada y puede el Estado comprar todo lo que sale a la venta nominado en esa unidad de cuenta en la que cree el Estado. Y luego hay otra naturaleza del dinero que sería la naturaleza endógena a la que ha hecho referencia Juan, que es
Cuando un banco concede un crédito, solo lo concede si al otro lado hay alguien que lo quiere utilizar para algo, para comprar, para invertir, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es endógeno a la actividad económica. La gente lo va a demandar. Hasta que la gente no demande el dinero, no se va a poner en funcionamiento esa deuda del banco. Pero la naturaleza chartalista te está haciendo hincapié en que el Estado sí puede crear el dinero de forma exógena. No hace falta que al otro lado haya alguien demandando para un consumo o una inversión. O podríamos incluso vincularlo a que esa gente desempleada está actuando de forma endógena, está reclamando dinero y por lo tanto el Estado lo que hace es satisfacer esa necesidad y con lo cual el dinero que está creando el Estado para contratar a toda esa gente se ha generado de forma endógena a las necesidades de los desempleados, ¿no? Con lo cual, esas serían las dos formas de poner el dinero en la economía. Por un lado, el crédito bancario con su naturaleza endógena y por otro lado, el dinero estatal a través de su naturaleza chartalista, ¿no? Por supuesto, todo esto no quiere decir que el Estado solo pueda crear el dinero y ponerlo en funcionamiento para crear empleo. Se puede hacer para cualquier otro tipo de propósito que nos propongamos, evidentemente, ¿no? Aquí pongo como ejemplo pues, desarrollo económico entendido de la forma que queramos, industrialización, transición energética, mejora de las condiciones sociales, culturales, todo lo que crea que nos propongamos que el Estado va a tener un potencial a la hora de crear dinero y dinamizar los recursos ociosos, eso es a los que se refería Juan, que sobre todo es mano de obra desempleada, pero no solo, ¿no? ¿Vale? No solo, si vemos que hay muchas más necesidades en nuestras sociedades, pues podemos cubrirla teniendo en cuenta esa capacidad. Por supuesto, esto tiene límites. Yo estoy definiendo algo que podría ser más o menos intuitivo, pero luego tenemos que tener en cuenta que esa emisión monetaria, si se desboca, puede evidentemente provocar desequilibrios macroeconómicos de tipo inflacionario, de tipo de evaluación de la moneda de cambio a través del tipo de cambio con respecto a otras monedas. Pero en cualquier caso, ¿dónde están los límites? O sea, ¿hasta qué punto, ¿no? Entre esos dos ejemplos extremos que ponía Juan de hoy un poquito de dinero no pasa nada en la economía, pero si pongo muchísimo dinero se me va todo al garete, hay un término medio y ese es el equilibrio que hay que encontrar. Desde la visión post-keynesiana está clarísimo, es la capacidad instalada de la economía, la capacidad productiva. O sea, tú tienes que llegar a utilizar toda la capacidad productiva de tu economía, teniendo en cuenta también los recursos ociosos que son la mano de obra desempleada y no pasarte. Claro, pero es que hoy día lo que vemos claramente es que nuestras sociedades tienen mucho menos dinero y mucho menos gastos de lo que somos capaces de producir. Luego ya podríamos hablar, si queréis, de los límites medioambientales, ¿no? Después de esta sesión introductoria de la jornada creo que merece la pena hacerlo. Pero en cualquier caso, en términos teóricos se puede entender que hasta el límite de la capacidad productiva tú puedes crear dinero y dinamizar tus recursos ociosos sin que haya tensiones inflacionistas, ¿no? Entonces concluyo con esto para tenerme al tiempo. Sé que esto a lo mejor es todo muy complejo o extraño, hay muchas cosas que matizar, pero bueno, por cuestiones de tiempo voy a ir a las conclusiones. Y es, por un lado, el dinero es una creación del Estado, incluso el dinero que crean los bancos privados a través de esa naturaleza del dinero que decía Juan, están nominados en la unidad de cuenta que ha creado el Estado, con lo cual dependen. Y en realidad los bancos están haciendo promesas de pago. Oye, te pagaré dinero estatal. Cuando tú quieras sacar el dinero del banco, te tengo que dar dinero estatal, moneda y billete. Cuando tú quieras pagar en otro banco, te tengo que dar las reservas bancarias que maneja el Banco Central, que es dinero estatal, ¿no? Por otro lado, que el desempleo revela una demanda de dinero estatal insatisfecha. O sea, la gente lo que quiere es dinero y tenemos que darnos cuenta que si el dinero es una creación del Estado, eso se puede resolver fácilmente. Por lo tanto, se puede crear empleo para todas aquellas personas que estén desempleadas a través de esa capacidad monetaria de emisión que tiene el Estado sin ningún tipo de límite financiero, El único límite es de carácter real, sería el de la inflación o el de la devaluación de la moneda, pero que eso al fin y al cabo te acaba derivando en inflación interna, ¿no? Con lo cual, el dinero es una herramienta de política económica absolutamente abandonada por la teoría económica convencional, pero que tiene un potencial tremendo, y es que cuando nos desprendemos de esas concepciones y entendemos el dinero desde este punto de vista, vemos claramente cómo puede ser utilizado para alcanzar cualquier objetivo de política económica, teniendo en cuenta siempre que hay límites, pero los límites no son los típicos de déficit público, deuda pública, etcétera, etcétera, no, los límites son los de inflación. Lo que no tiene sentido es que hoy día pues haya economías que apenas tengan inflación, incluso riesgo de deflación, y se diga que tienen mucho déficit público, mucha deuda pública. Eso no es lo importante es ver si hay amenaza de inflación o de
devaluación de la moneda, ¿no? Pero entendiendo desde este punto de vista, hay mucho margen de maniobra por parte del Estado para poner en funcionamiento los recursos ociosos y lograr objetivos tan ambiciosos y tan deseables como, por ejemplo, el pleno empleo. Nada más, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, han sido unas aportaciones muy interesantes por parte de las 4 ponentes y bueno, ya hay una mano levantada, o sea que vamos a empezar a dar la palabra y bueno, solo tenéis que levantar la mano. Yo también tengo un par de preguntas, pero bueno, voy a hacerlas después de Ansó. Ansó, cuando quieras. Bueno, se me escucha perfectamente, imagino. ¿Qué le da Bien, esto? sí. Sí, se te escucha muy bien. Vale, bueno, primero quería daros las gracias a todos por vuestras ponencias y voy a pasar a las preguntas. Entonces, tengo más de una pregunta para cada uno. Entonces, voy a empezar por Asier. Tú hablabas de que las familias se introducen en los mercados para buscar deuda, para endeudarse, y no como busca de ingresos. Entonces, yo te pregunto si sería interesante fomentar que las familias busquen entrar en los mercados financieros en búsqueda de ingresos. Y si crees, en el caso de España, que la oligopolización del sector bancario español puede afectar a la facilidad que estos tienen para acceder a los mercados. Y si cabería también comparar las restricciones que hay en los diferentes países para poder acceder. Entre ellas, por ejemplo, la tasa Tobin en España, y no conozco las restricciones que hay en los demás países, pero también teniendo en cuenta las posibles burbujas que se puedan crear, etcétera, etcétera. Bueno, disparo todas las preguntas y luego ya contestáis. Sí, mejor. A Merche también tengo así un par de dudas, y es que si la inversión se ve destinada por el hecho exclusivo de una tasa de igualdad, pongamos el ejemplo de 2 empresas en competencia en las que una ofrece una mayor rentabilidad y otra simplemente tiene una mayor tasa de igualdad, la que tiene una mayor tasa de igualdad se vería beneficiada, por decirlo de una manera no injusta, porque obviamente no es injusto, pero poco natural, por decirlo de alguna manera, con los mercados entendidos tradicionalmente, como hoy en día. Y otra duda que tengo también es cómo se tendrían en cuenta las cadenas globales de valor. Es decir, una empresa con una tasa de igualdad muy buena puede estar comprando productos, manufacturas de otros países en las que sea completamente desigual. ¿Se debería tener eso en cuenta o se tiene en cuenta por separado? A Juan, en la primera tabla, hablabas de la tasa media de ganancias, bueno, la tasa de ganancias en concreto, y yo te pregunto, si la tasa media de ganancias tiene una tendencia decreciente, ¿esto podría llevar a una situación de estancamiento perpetuo con una alta inflación? Bueno, sí lo puedo repetir, pero en el cuadro yo creo que estaba así. Y también, ¿cómo coordinarías a nivel europeo la emisión de dinero? Esto también va para Eduardo, que cómo se coordinaría tanto la emisión de dinero a nivel europeo, dadas las situaciones de los diferentes países, así como una tasa de inflación adecuada para todos. Y si el fomento del empleo público, creado por el Estado, podría llevar a una baja, a una pérdida, ¿no?, de iniciativa privada, y que cómo se implementaría esta creación de empleo, si a través de subvenciones a los que crean empleo, o si directamente empleando, o cómo lo ves tú. Y bueno, hasta aquí. Muy bien, pues igual, como has preguntado para los 4, pues igual empezamos por las respuestas de cada uno. Muchas gracias, Ansó. Asier, cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias por las preguntas y también, bueno, por las ponencias. Y bueno, acerca de potenciar los ingresos financieros, yo el riesgo que puedo ver es que al final sea el mismo discurso que desde la visión ortodoxa se hace sobre el efecto riqueza, ¿no? De a través de estos ingresos poder revalorizar el patrimonio familiar, ¿no? Y esto, el tema es que las propias condiciones de los mercados, con las políticas que se han aplicado durante los últimos 40 años y en las familias, digamos, con menores rentas, pueda desligar esas rentas que obtienen de las rentas del trabajo, es decir, de los salarios. Y solamente se obtengan de los mercados financieros, que unidos a estas condiciones y políticas que se han aplicado,
pues lleven a una incertidumbre mayor sobre los ingresos que puedan tener para el consumo y para sus necesidades de vida diarias. Entonces yo aquí soy un poco pesimista y negativo sobre qué beneficios puede tener, sobre todo para la mayoría, para digamos, la parte de la población con menores rentas, que pueden ser efectos negativos de potenciar esos ingresos. Y luego acerca de la oligopolización de los mercados financieros y las condiciones, pues bueno, quizás yo resaltaría pues eso, ¿no? Las políticas de desregulación, de privatización, que han llevado a ese oligopolio y que a día de hoy pues dificultan, y quizás también teniendo en cuenta esta visión un poco negativa que tenía y que te comentaba anteriormente, pues quizás no sea o sea, no sea lo mejor intentar solucionar, y sea más posible otro tipo de soluciones, como por ejemplo pues potenciar, ¿no? Esos ingresos salariales, y que no dependan tanto de los mercados financieros como a veces el discurso dominante pues nos hace creer. Pero insisto, no creo o sea, tampoco voy a negar que se puedan complementar, pero desde luego no pueden ser la fuente principal, que en muchas ocasiones se hace ver eso, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Y no sé si te he contestado, si tienes alguna duda, ningún problema en volver a contestar a lo que tengas. Vale, Asier, muchas gracias. Merche, ¿estás por ahí para contestar a la pregunta? Muchas gracias también por las preguntas. En relación a tasas de igualdad o tasas de rentabilidad que planteabas, por supuesto, un criterio básico siempre es la tasa de rentabilidad. Entonces, nosotras en los fondos que hemos visto y en qué empresas se invierten, etcétera, son casi todas grandes empresas transnacionales con beneficios elevados, ¿no? Pero además estos fondos especializados, estos nuevos fondos especializados en género, lo que venden precisamente es que la rentabilidad de estos fondos pues es superior a la de otros fondos, ¿no? Y entonces, sin más. Y, por ejemplo, el Banco Santander también, entre la propaganda que hace del Fondo de Igualdad, es que va a invertir va a hacer inversiones rentables y, aparte, pues va a invertir en igualdad, ¿no? O hay otros fondos que invierten simplemente una parte de su patrimonio en este tipo de inversiones de género, ¿no? En relación a la cuestión que has planteado de las cadenas globales, etcétera, ¿no? De estas grandes empresas transnacionales que pueden comprar productos en otro lugar, etcétera, pues claro, lo que se miden son los indicadores globales a nivel de empresa. Así como tiene una estrategia global, también en este tipo de cuestiones se miden indicadores globales. Por ejemplo, pueden tener también estas mismas grandes empresas transnacionales, pueden tener en temas de igualdad indicadores muy diferentes en los diferentes países. Por poner un ejemplo, Siemens, ¿vale? Que tiene plantas en India, etcétera, pues en brecha salarial, que otra cuestión es cómo medimos la brecha salarial, de ahí la importancia que adquieren los conceptos que hay detrás de estos indicadores, ¿no? El Siemens, la brecha salarial en la India es negativa. Las mujeres cobran de media más que los hombres, pero cobran más que los hombres porque hay dos mujeres. Son plantas industriales de fabricación y hay poquísimas mujeres. Hay 3 mujeres, para entendernos. Por tanto, la brecha es negativa. Sin embargo, en los países de Europa la brecha es positiva. ¿Vale? Y entonces, la cuestión perversa que se está planteando es que ahora a estas grandes empresas transnacionales no les importa atajar de raíz las desigualdades salariales que pueda haber, etcétera, etcétera. Lo que les interesa es sencillamente que el resultado sea un resultado determinado y que no tienen brecha salarial para poder entrar en los diferentes indicadores y que lleguen las inversiones, ¿no? Pero las estrategias son globales.
Vale, es que ricasco, gracias. Sí, además, cuando empezamos a analizarlo, veíamos como punto de partida que también es una estrategia de marketing de las grandes corporaciones, ¿no? Esta idea de que apoyan la igualdad, igual que apoyan la transición verde, ¿no? Como Iberdrola, etcétera, ¿no? Estos grandes discursos que cogen, ¿no? Los fagocitan y entonces nos los venden como que fueran las líderes, ¿no? Las lideresas de la transformación, cuando sabemos que nos están engañando bastante constantemente, ¿no? Pero bueno, da pie a analizar esas prácticas perversas. Muy bien, Juan. Vaya, es que ricasco, sí, pues si no recuerdo mal, creo que tenías sobre todo dos preguntas para mí, porque la segunda era compartida y la tercera era más para Edu, si no me equivoco, ¿no? Pero entonces, la primera era, si la tasa de ganancia baja, ¿puede haber una inflación duradera? Entonces, bueno, así la respuesta inmediata sería que sí, pero frente a eso caben muchos matices. La tasa de ganancia es beneficios entre capital, capital fijo, capital variable, o sea, máquinas, herramientas, inputs y trabajo, de forma resumida. Entonces, eh, tomando un enfoque kalekiano e incluso tomando a Marx en las teorías sobre la plusvalía, sí que creo que una recuperación de la demanda vía, por ejemplo, una política fiscal expansiva, podría recuperar el numerador de ese ratio, o sea, podría recuperar el nivel de beneficios. Por lo tanto, eso impulsaría la tasa de ganancia y entonces, al impulsar la tasa de ganancia, una política de demanda, la capacidad de crecer es mayor, por lo tanto, los efectos negativos en términos de inflación mayor serían menores. Por lo tanto, con una política fiscal expansiva se podría remontar la tasa de ganancia y así no provocar ningún efecto inflacionario, sino todo lo contrario. Si hemos llegado a un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas tal que la composición orgánica del capital impide remontar de forma significativa la tasa de ganancia, o sea, si tenemos un problema en el denominador, o que parte fundamentalmente del denominador, ahí ya sí que está más complicado. La capacidad de crecer sería más baja porque la tasa de ganancia estaría en niveles estancados y bajos, y entonces la capacidad de crecer es menor. Si la inversión en relación a esa tasa de ganancia es elevada, ya sí podría haber inflación porque se quiere crecer y no se puede. La segunda pregunta sobre la estrategia, cómo coordinar el gasto entre los estados de la Unión Europea. Bueno, a pesar de estos elementos de enfoque claramente marxista que aporto aquí, creo que un tesoro común, pero significativo, no al nivel ridículo que hay ahora, al nivel de la Unión Europea, además financiado por el Banco Central. Aquí ya, claro, mezclamos Unión Europea, Eurozona y tal, pero bueno, un tesoro común significativo a nivel de países de la zona euro, financiada por el Banco Central, creo que tendría efectos positivos. Entonces, una estrategia común, y no solo por un problema de demanda, sino también por una cuestión de estrategia de continente, estrategia de proyecto común. Tenemos otras zonas, por ejemplo, China, Estados Unidos, que tienen presupuestos muy importantes con los cuales modelan la acumulación de capital, acompañan al sector privado, crean sectores innovadores. Y en la Unión Europea o en la zona euro de forma más concreta, eso de momento no es posible. Por lo tanto, yo abogaría por un tesoro común financiado por el Banco Central. Qué ricasco, Juan. Eduardo. Sí. Vale, gracias. Es que ricasco, porque esta mesa es muy, muy vasca, ¿no? Por lo visto. Yo creo que las dos preguntas que se han hecho, que lo recuerdo, coordinación de emisión monetaria a nivel de la Unión Europea y también cómo crear los trabajos o los puestos de trabajo a raíz de esa emisión monetaria, se responden de la misma forma y con una herramienta o propuesta de política económica muy trabajada que se conoce como trabajo garantizado o empleo garantizado, o en inglés job guarantee, que es al final lo que comentaba un poco de esa idea inspirada en Hyman Minsky del empleo, el empleador de último recurso, ¿no? Y sería que cada estado cree puestos de trabajo para la gente necesitada, o lo garantice, mejor dicho, porque no necesariamente tiene que ser a través del sector público convencional, sino que toda aquella persona que quiera trabajar, el Estado le va a garantizar un puesto de trabajo, que además debería ser con salario mínimo, ¿vale? El salario mínimo
para evitar que haya tensiones inflacionistas por el lado de la oferta, es decir, que no haya unos costes salariales y un poder de negociación importante por parte de todos estos trabajadores que lleve a los empresarios en régimen de poder de mercado a elevar los precios para mantener su margen empresarial, ¿no? Pero al margen de eso, de que tiene que ser un salario mínimo, que ya es un avance en comparación con tener un ejército de desempleados que no cobran nada, tener un ejército de empleados, trabajadores garantizados que cobran un salario mínimo, es un avance en términos sociales y económicos. Debería ser que el Estado lo garantice, aunque sea a través de ONGs, fundación sin ánimo de lucro. Hoy día hay muchísimas organizaciones que tienen identificadas muchas necesidades, pero no tienen suficiente financiación ni tienen suficiente mano de obra para atenderlo, ¿no? Imaginemos una ONG que se dedica a cuidados de enfermos terminales y necesita enfermeros, psicólogos para la familia, necesita médicos y no los tiene ni los puede pagar. Pues la clave aquí es que el Estado financiase y pagase el salario de todas aquellas personas que necesitan la ONG para atender las necesidades que ya están identificadas en nuestra sociedad. A partir de ahí se llega a un pleno empleo con el déficit público que sea. La clave es que no va a haber tensiones inflacionistas, por lo que estaba comentando, son recursos ociosos y en teoría se llega a la capacidad productiva máxima, no más allá, ¿no? Y lo digo que tenía que ver con lo de la emisión monetaria a nivel de la Unión Europea, porque mientras el Banco Central Europeo respalde la deuda pública de cada uno de esos Estados miembros, como está haciendo hoy día, pero a través del mercado secundario en vez de a través del mercado primario, no hay ningún tipo de problema, no se te va a disparar la prima de riesgo, no, los tipos de interés no se te van a disparar y da igual que tengas una deuda pública del 500% sobre el PIB o un déficit público del 40% sobre el PIB, siempre que no haya problemas de inflación y los tipos de interés están controlados porque el Banco Central lo puede controlar, no hay ningún tipo de problema. Así que esa es la opción que se propone desde este punto de vista y se conoce como trabajo garantizado. Perfecto, Eduardo. Además, hiciste una ponencia muy interesante en León en las últimas jornadas de economía crítica, en la que también tuvimos la oportunidad de debatir sobre este tema del trabajo garantizado, que realmente es un reto actual. Ahora tendría la palabra Iñaki Ellacuría, cuando quieras. Eskerrik asko, Yolanda. Yo quería hacer un pequeño apunte a lo que ha estado comentando Eduardo Garzón, porque ha comentado que para él el desempleo es un fenómeno monetario y la argumentación detrás de esto es que la gente que necesita trabajo lo hace a cambio de dinero. Bueno, sí y no, o sea, me parece quedarse a mitad del análisis. La gente no trabaja solo para conseguir dinero como tal, lo usa para poder gastar ese dinero en la compra de mercancías. Es que entre las preocupaciones de la gente que no tiene dinero y que busca trabajo para satisfacer esa necesidad, no existe la preocupación de joder, no voy a poder pagar los impuestos este mes. No, no voy a poder tener dinero para comprar las mercancías que necesito para continuar con mi nivel de vida, por ejemplo. Entonces, claro, a mí me sorprende que digamos que es un fenómeno monetario cuando, por la misma lógica, también podríamos decir que el desempleo es un fenómeno gastronómico, porque si la gente trabaja para conseguir comida, decimos que el desempleo es un fenómeno gastronómico. Entonces, es un poco ahí mi duda. Entiendo que en 10 minutos de presentación no dé para mucha más explicación, mucho más profunda, pero no sé, me parece que eso. Vale, eskerrik asko, Iñaki. ¿Quieres decir algo? Sí, yo, claro. Claro, venga. Disparo. Yo he dicho en mi presentación que la gente demanda dinero para pagar los impuestos y para comprar los bienes y servicios que necesita para desarrollar su vida. Pero cuidado porque ¿cómo se compran esos bienes y servicios que necesita para desarrollar su vida? Con una unidad monetaria que controla y regula el Estado, que es el dinero, en nuestro caso sería el euro, y sin esos euros tú hoy día en nuestras economías de producción monetaria
no puedes comprar esos bienes y servicios, más allá de elementos puntuales que te los regalen o te los presten, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno va a ver por qué demonios estamos comprando esos bienes y servicios en esa unidad de cuenta del Estado, es porque hay una imposición tributaria en esa unidad de cuenta, porque si no, porque la gente va, ¿por qué venden los plátanos y los panes en euros? ¿Por qué no los venden en Bitcoin? Pues porque no hay detrás un Estado que impone por la fuerza la utilización de esa moneda a través de los tributos. Por eso, si nosotros hacemos un círculo vicioso y vamos al origen, vemos que el dinero se utiliza porque hay unos impuestos detrás. Por lo tanto, la gente evidentemente demanda dinero a través de un trabajo para poder comprar bienes y servicios y desarrollar su vida, no porque necesiten pagar impuestos. De hecho, la gente que tiene poca renta paga muy pocos impuestos, porque detrás hay un sistema monetario de producción regulado por el Estado a través de la imposición de tributos. Sin impuestos jamás se utilizaría ese dinero para vender esos bienes y servicios. Así que, por lo tanto, se vuelve a eso, es un fenómeno monetario. Y termino con esto, en las sociedades a las que yo me refería, tribales, anteriores al capitalismo, no había dinero, o sea, no utilizaban ese dinero regulado por el Estado y no había desempleo, porque a cada uno se le asignaba una labor en la sociedad. Entonces, cuando hay desempleo es porque hay gente que demanda el dinero porque lo necesita para poder comprar sus bienes y servicios y porque en última instancia hay un pago de impuestos obligatorio detrás. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, por ahora no hay ninguna otra pregunta, así que bueno, me gustaría preguntar qué papel le otorgáis a las monedas locales en los procesos de transición, ¿no? En algunos lugares se está trabajando mucho el tema de monedas locales para, bueno, fidelizar, localizar o un poco relocalizar la economía y las relaciones, que es un poco lo que también se hablaba en el primer plenario, ¿verdad? De esa importancia de volver a lo local. ¿Cómo situáis las monedas locales e incluso las criptomonedas en todo este esquema que estáis elaborando y sobre el que estáis reflexionando? Quien quiera, para a ver si alguien más anima a hacer algún comentario. Le puedo dar yo si queréis. Muy bien, Juan Aurrera. Bueno, brevemente sobre las monedas locales, yo creo que tienen un sentido muy valioso y que además fidelizan, pero bueno, que se quedaría ahí, se quedaría en pequeños esfuerzos comunitarios posibles solo en determinados contextos, que fidelizan para orientar en parte ciertas pautas de consumo. Entonces, no sería, en mi opinión, ninguna herramienta de transición, pero sí que sería una herramienta válida para paliar ciertos efectos negativos de, por ejemplo, de las dinámicas globalizadoras, explotadoras de recursos de forma intensiva, y eso se quedaría ahí y tendría efecto, pero no tendría un efecto de transición hacia otro sistema alternativo. Y sobre las criptomonedas, bueno, serían activos financieros como han ido apareciendo a lo largo de la historia financiera, a lo largo de la historia de la economía capitalista en el sistema financiero, que pueden ser utilizadas puntualmente como medio de pago, pero que también llevan riesgos asociados como activos financieros orientados a la especulación, que son lo que son al fin y al cabo. Por lo tanto, bueno, no lo veo como algo novedoso en el fondo, pero sí en la forma. Siempre ha habido activos financieros que han causado furor en determinados momentos y que han servido como medios de pago, y veremos más en el futuro, y veremos que plantean desafíos a los sistemas monetarios nacionales o regionales tradicionales o de las últimas décadas, pero bueno, así lo pienso yo. Vale, perfecto, eskerrik asko. Suri. Pues si alguien quiere comentar algo, y si no, le pasamos la palabra a Paloma. Paloma, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Algo? Vale. ¿Me oís? Si se oye, sí. Se oye bien, se oye bien. Muy bien. Enhorabuena, quería daros la enhorabuena por la sesión y por la exposición que habéis hecho, la ponencia que habéis presentado tú y con Merche Larrañaga. Me ha parecido muy interesante. Lo que yo haría una objeción desde el punto de vista histórico
Y es que las mujeres, por ejemplo, están en su mayoría, a nivel, a escala planetaria, están en situaciones de pobreza. Estamos todavía en Europa, incluso, no solamente en los países con una renta per cápita más baja, sino que seguimos en situaciones de pobreza en el ámbito de la Unión Europea, en Estados Unidos, etcétera. O sea que, como si dijéramos, el problema histórico de las mujeres ha sido la falta de acceso a los recursos, la falta, o sea, las situaciones de pobreza. Si, por ejemplo, analizamos la fiscalidad a través de la tasa de fiscalidad, de la función de densidad, y vemos en el territorio fiscal común, para situarme en el caso de España, cuál es la situación de las mujeres que estamos en el mercado de trabajo y que tributamos haciendas, o sea, las que privilegiadas que estamos en el mercado formal, estamos en una situación del sticky flow, como dicen las anglosajonas, el suelo pegajoso. Entonces, claro, eso de ver que empezamos a despegar, diría yo, es por primera vez en la historia. Yo no te digo que haya una reina o una cosa así, porque era una sociedad de castas en la historia moderna, o luego ya pasar a la Revolución Burguesa y la Revolución Francesa, y es otra situación, pero que históricamente, que masivamente las mujeres tengan acceso a los ingresos, me parece algo importantísimo. Es decir, eso, algo semejante, diría yo, al cambio demográfico, en el que hay una esperanza de vida y se prolonga la esperanza de vida y la edad de los 60, los 70, los 80, como si dijéramos algo del siglo XX, y que en el siglo XXI, pues afortunadamente se sigue, a no ser que con el tema del coronavirus esto cambie, no sé de qué manera, pero bueno. Entonces yo sí que considero que sí, que decir, bueno, el neoliberalismo lo que ha hecho ha sido aumentar la dispersión salarial. Desde los años de la década de los 80, desde la década de los 90, la desigualdad económica, todo esto, que me parece tremendo, pero que me parece positivo el hecho de que las mujeres vayamos detentando mayores niveles de renta, es decir, que no estemos siempre en unos niveles bajísimos. Entonces, ¿cómo se enfocaría? O sea, lo que estáis diciendo, bueno, mucho cuidado porque es el 1%. No se trata que lleguemos, siempre lo he dicho yo, no se trata, yo no estoy analizando desde el feminismo el techo de cristal, porque no es cuestión de llegar a ser todas consejeras de las empresas, siempre lo he dicho así, pero también hay que evitar que las mujeres estemos siempre en el suelo pegajoso, es decir, estar en el mercado laboral, con lo cual es positivo ese avance que se va observando, y eso lo que quiere decir es que hay que disminuir la desigualdad económica o la dispersión salarial, eso sí, para todas las personas, es decir, que están en el mercado de trabajo. Pero el hecho de que haya mujeres que vayan accediendo a unos niveles de renta medianos o más altos, siempre y cuando haya una moderación salarial, vamos a suponer de una dispersión salarial de 4, etcétera, las personas con mayor cualificación, con las de menor, etcétera, que todo el mundo tenga una vida digna, pues a mí no me extraña. O sea, yo en el fondo lo que me horroriza es que sigamos en situaciones de pobreza y en el sticky flow, y que la densidad, la tasa de, o sea, la función de densidad en España sigue representando a escala del territorio fiscal común una situación en la que las mujeres no pasamos del primer tramo de la tarifa de renta. Me parece terrible. Entonces, vale, esto es un poco compensar vuestro análisis, que me parece muy interesante, con esos otros análisis que se han venido haciendo y que es la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Pero enhorabuena, me ha gustado muchísimo. Gracias, Paloma. Merche, ¿quieres decir algo? Tú misma, si quieres. No, di, que yo estoy aquí moderando. No, que estoy completamente de acuerdo con Paloma, ¿no? Y bueno, pues claro, si hablas de fondos de inversión tienes que hablar de riqueza. Estamos hablando de riqueza y estamos hablando de una élite, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estos fondos también pues están jugando un papel bastante negativo en muchos ámbitos, ¿no? Y entonces creo que la solución, bueno, que está bien que haya muchas mujeres en puestos de dirección que cobran mucho dinero y tal, ¿no? Pero tienen efectos muy perversos en muchos ámbitos estos fondos, y esto es un poco lo que queríamos resaltar, ¿no? Y lo que tú comentas de que hay que acabar con la dispersión salarial, por ejemplo, obviamente, pero queremos acabar con la dispersión salarial, no con la dispersión salarial a la baja,
Es decir, claro, lo que creo que no quiere nadie es igualdad en la precariedad, ¿no? Entonces, sin más, un poco, pero creo que estamos, bueno, pues de acuerdo, sin más. Totalmente, sí. Muy Claro. bien. Muy bien, perfecto. Anxo, ¿querías comentar algo? Sí. Muy bien. Es sobre el tema de las criptomonedas, que como habéis hablado antes, como bien dijo Juan, se trata un poco de un activo financiero a día de hoy, pero últimamente están habiendo ciertos proyectos, ¿no?, que son de tipo prestamista, es decir, plataformas completamente descentralizadas o semidescentralizadas, con algún ente regulador más bien privado, que, bueno, pueden emitir préstamos, no sé hasta qué punto de manera riesgosa o no, pero que podría dar un nuevo uso, ¿no?, a través de este tipo de finanzas descentralizadas, en la que no hay un ente regulador o no hay un ente regulador claro o un Estado que esté de por medio regulando. ¿Cómo veis que esto puede afectar? Es decir, a los bancos, a las entidades crediticias que existen ahora mismo, que tengan una competencia que es un poco no desleal, pero sí que se rige por otras reglas. Vale, muchas gracias, Anxo. Una pregunta abierta a quien quiera, si alguien quiere comentar algo desde la mesa o desde las personas que están también participando en la sesión. A mí me gustaría comentar algo, y es que las criptomonedas utilizan una tecnología que se llama blockchain, que no tiene la misma consecuencia que cuando es utilizada de forma descentralizada que cuando es utilizada de forma centralizada, como por ejemplo China acaba de sacar una moneda desde su propio banco central que utiliza esa tecnología blockchain. Se conoce, lo llaman criptomoneda, pero en realidad sería una moneda estatal utilizando otro tipo de tecnología para los pagos monetarios. Entonces, si ocurre eso, está todo regulado, controlado por el propio Estado, entonces no creo yo que haya ningún tipo de problema. Donde yo sí veo el problema, aunque todavía no lo veo muy importante, sería el auge de estas criptomonedas como el Bitcoin, que están cada vez llegando a más ámbitos y, como bien decías en la reflexión, podrían llegar a preocupar. Y hace muy poquito tiempo vimos a Christine Lagarde diciendo: cuidado con las criptomonedas, quizás habría que regularlas, ¿no? Y claro, en un momento en el que las criptomonedas se utilizan poco, sobre todo para especulación, para defraudar a Hacienda, para cometer también delitos, por cierto, y no molestan mucho, pues no pasa nada. Pero en el momento que empiezan a ganar importancia en el terreno financiero y empiezan a acaparar cada vez más y más mercados, yo tengo clarísimo que van a aparecer los estados y lo van a regular, y les será más o menos difícil, porque es verdad que todo esto es una tecnología muy rara y son tiempos muy raros, ¿no? Pero lo harán, y por todos los medios intentarán que no haya una competencia. Y yo no lo vería tanto por el lado de hacerle competencia a los bancos comerciales, fondos de inversión, etcétera, etcétera, entidades financieras así en general, como a los estados, que en realidad están compitiendo por el uso de una moneda. Y como yo decía, si hay una moneda que utiliza el Estado, quiere que sea su única moneda, quiere que haya un monopolio único del dinero y no que haya gente utilizando otra moneda diferente que no controla ni regula, ¿no? Esa es mi opinión. Perfecto. Muchas gracias. Si alguien quiere decir alguna cosa, ahora es el momento, y si no, bueno, como nos quedan 5 minutos, igual hacemos una última ronda de ponentes, si queréis añadir alguna cosa, si queréis hacer una última reflexión, y ya vamos cerrando. Asier, si quieres comentar algo. Yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos los que han estado y a los ponentes también de esta sesión. Perfecto. Merche, ¿quieres decir algo? Ya se nos ha ido de... Bueno, ¿decir algo sobre qué? De un poco un último saludo, algún último comentario que quieras hacer. No, que es un tema que va a dar bastante que hablar, sin más. Hay una rana que por ahí. esperamos seguir trabajando. Vale, tengo una rana por aquí. Hay una rana, sí. Sí, Bueno, pues es mía, ¿eh? Es mía. Ahora es tuya la rana. Vale. Mía. Bueno, quería decir algo la rana también, entonces. Vale, pues hondo. Vale, Juan. Sí, yo voy a aprovechar mi última frase para picar a Eduardo. Muy bien. Ya que luego va a intervenir, pues, para decir lo suyo, pues igual le motiva. Has mencionado el tema de la confianza,
Y has dicho pues que bueno, que cada persona puede intentar emitir su propia moneda, pero que luego hay un aspecto de confianza y de coacción, pues que también es importante, ¿no? Fíjate, yo te prestaría a ti, que sé que eres un buen tipo, y sin embargo no guardaría ni por un segundo un dólar zimbabuense o un bolívar venezolano. Economías, por lo menos la venezolana, que están muy lejos del desempleo. Entonces, claro, ahí está está la cuestión de cuánta mercancía aporta o cuánta mercancía se puede adquirir con el dinero en cuestión, que es algo que, bueno, que no has mencionado, tampoco el tiempo lo permite, pero por acabar, has citado una frase de Minsky, según la cual, así parafraseando muy por encima, vendría a decir como que el impuesto da valor al dinero. Y eso yo creo que es importante rescatar. Yo voy a reinterpretar esa frase para decir que el impuesto es lo que permite que el gasto público transmita valor o tenga valor para comprar mercancías. Entonces, si hubiera gasto y solo un leve nivel de impuestos por el cual el Estado coacciona a los ciudadanos para que le den parte del dinero, ahí el dinero, cada unidad perdería valor. Por lo tanto, la reinterpretación de la frase de Minsky de el impuesto da valor al dinero, me permite decirte que es que justamente haría falta cierto equilibrio, no total, pero tampoco un despilfarro, para asegurar que lo que dice el Estado que vale, vale. Gracias. Perfecto. Vale, es que ricasco, Juan. Pues ya la palabra la tiene Eduardo. Es una pena que ahora no quede tan poco tiempo para hablar de esto, pero bueno, me ha hecho gracia porque tienes la misma concepción y así lo has desarrollado o explicado como que Juan Ramón Rayo. O sea, Juan Ramón Rayo habla precisamente de eso. Te un poco. No se me oye bien. Que decía que ¿se me oye bien? Ahora sí. Yo sí le oigo bien, sí. Vale. Que decía muy rápidamente que tu reflexión y razonamiento es el mismo que Juan Ramón Rayo, por eso me hacía gracia, porque se habla de que, bueno, claro, como el dinero está respaldado por los impuestos, el gasto público no puede ser muy excesivo y de hecho le acaba diciendo que a largo plazo el gasto público tiene que estar equilibrado a los ingresos públicos y por tu matiz parece que no, que dices que debe haber un margen, ¿no? Que puede haber un margen sin que haya mucho problema. Yo es que vuelvo a lo mismo de antes, o sea, yo creo que el margen va a depender de las capacidades productivas de una economía. Si tenemos una economía como la de Zimbabue, que después de sufrir una crisis agrícola y una guerra civil está absolutamente destrozada, tenemos un problema gigantesco y es que la capacidad productiva está tan pequeña que en el momento que crees un euro o un dólar zimbabuense más, te has pasado. Pero el problema no es de crear dinero, es que está la economía destrozada. Todos los episodios de hiperinflación han sido por eso. Alemania, claro, después de perder una guerra mundial y además le arrebatan parte de la industria para dársela a Francia. Hablamos también de Rusia, en el momento que se descompone el sistema económico soviético, ¿no? Comunista. Pues evidentemente la capacidad productiva se derrumba y ya hay mucho dinero que sobra, pero no es porque se hayan pasado de crear dinero, es porque de pronto la capacidad productiva se derrumba. Entonces, yo creo que la relación es esa, es difícil medirla, es difícil también saber hasta qué punto se puede llegar gastando dinero, pero yo sí discrepo en que, aunque entiendo que no es lo mismo que lo que tú has dicho, pero yo sí discrepo en que hay que vincular los gastos públicos a los ingresos públicos porque los impuestos dan valor al dinero. Yo creo que los impuestos tienen que existir para dar valor al dinero, pero no necesariamente tienen que ser exactamente los mismos euro a euro que los gastos. Porque si hay una economía boyante con mucha capacidad productiva, y termino con esto, es perfectamente posible que el dinero se pueda utilizar sin que haya tensiones inflacionistas o que la gente diga no quiero utilizar este dinero, ¿no? Entonces yo lo vincularía ahí. Y no sé si puedo terminar con una cosa, bueno, sí. La última. Que yo creo que entre la exposición de Juan y la mía hay una diferencia y es que él lo focaliza al ámbito capitalista y el normal porque vivimos en una economía capitalista, pero yo creo que mi análisis sirve para cualquier otro tipo de economía. O sea, él lo limitaba y dice, es que si la tasa de ganancia no es suficiente puede haber problemas. Pero claro, la tasa de ganancia es importante, es una economía capitalista en la que las empresas solo van a invertir cuando les sea rentable hacerlo. Pero si pensamos en una economía no capitalista, socialista o precapitalista, feudal, la que sea,
la exposición que yo he hecho sigue siendo perfectamente válida siempre que sea una economía monetaria de producción, en el sentido en el que un Estado pone en funcionamiento su dinero para movilizar los recursos. Entonces, ahí no te hace falta una tasa de ganancia y, por lo tanto, no te limita a eso. No te da ningún tipo de limitación la tasa de ganancia, al margen de que yo no comparto del todo que la tasa de ganancia sea la principal restricción a la hora de movilizar recursos. Y no quería generar más polémica, pero yo quisiera por comentarlo. Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Juan, Asier, Merche. Realmente es una pena que no podamos compartir la comida ahora para seguir debatiendo, porque realmente al final es cuando salen esos puntos, ¿no? Un poco de fricción, pero también de creación, ¿no? De ese pensamiento conjunto. Así que, bueno, pues simplemente agradeceros la participación, agradecer a las personas que habéis estado también de oyente y a quien habéis tomado la palabra especialmente, y solamente desearos una buena comida y que nos volvemos a ver a las 4. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. agur. Gracias a todos. Agur.